vamos a iniciar. Hanas nemlo mani que aguantar es con lo corwal yagur naka ona hompastichina kutungwach kamani con corwal kush kacherik que en soka kush hatugulkar dat kawalan kamani la paslon ona qorigro hanas una hanas nemriguarik pana que mission taqeno quien con qatet qamama قيم حتى روري سقي لك أوش تقول تواج هرنك أمام جهنك نمساهم تواج قنا أوه ده بنا قريكور كيرون كريلو أشارك جهنك تقي كيرون كي كمان كهو. Un cordial saludo de la comunidad lingüística Pocomam de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Nuevamente en este su programa, nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. Un gusto poder estar en este espacio y compartir nuevamente un poco del trabajo de la comunidad lingüística Pocomam. Y pues en esta oportunidad poder abordar nuestra entrevista con la licenciada Miriam Pistún Monroy, quien es Maya Cachiquel de San Pedro Ayampuc, Guatemala. Es licenciada en Historia, egresada de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También cuenta con un posgrado sobre Derechos Humanos, Derechos de Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional por el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos, Francisco de Vitoria, Universidad de San Carlos 3 de Madrid, España. Entonces, es parte de la formación profesional académica que tiene, en este caso, la licenciada Miriam. También es integrante de la Resistencia Pacífica La Puya y es docente universitaria de la carrera de Educación Bilingüe Intercultural en FPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala y subdirectora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Un gusto para nosotros, licenciada, bienvenida a este programa. Quizás no tengamos la oportunidad de conocernos hasta en este espacio, ¿verdad? Pero como le comentaba anteriormente, pues es un gusto para mí poder platicar un poco, quizás en esta oportunidad hablar un poco en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Licenciada, le doy el uso de la palabra para que pueda darle unas palabras a nuestro público que nos observa por este medio de comunicación. Sakirkai bueno pues kaumah kacheri ahau tumashel irsheri ramah kochiyo songwakami paruik ari khachap paruik ari kanobas bank ari hun ihren fakatu rutsil chidere wape anil chintiak kantape hanilad chiyo tzihon paruik ari hun mi malersama. Buen día a cada uno, agradezco el tiempo y el espacio por esta oportunidad de poder platicar sobre el idioma maya, sobre la cultura como elementos importantes de desarrollo para cada uno de los pueblos. Asimismo, agradezco la energía del Huartip Janil, que es la semilla que hoy en el abordaje que hagamos sea una semillita de información, de sensibilización para la audiencia que tenemos en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Como ya lo indicaba, pues la licenciada Miriam es maya hablante del idioma cachiquel y hacía su intervención en idioma cachiquel. Licenciada, ¿podría comentarnos un poco acerca de su trabajo, a qué se dedica, o puntualmente sobre su comunidad, o cómo se desarrolla, cómo es el ambiente sociocultural de la población de la cual usted proviene? Muchas gracias. Yo soy originaria de una aldea que se llama San José Nacahuil, del municipio de San Pedro Ayampuc. Es una comunidad que está ubicada a 18 kilómetros de Ciudad de Guatemala. Es en el antecedente histórico de estas comunidades, es una comunidad que tiene presencia en el territorio mucho antes de la invasión española. En ese sentido, por la cercanía de Ciudad de Guatemala, pues es una comunidad que ha tenido mucha migración hacia la ciudad de Guatemala y hay como mucha vinculación de una forma u otra. Sin embargo, a pesar de esa vinculación, actualmente en Nacahuil todavía tenemos tierras comunales, aún mantenemos el idioma, aún mantenemos la indumentaria y algunas prácticas ancestrales.
Estamos en las faldas de un cerro sagrado que se llama Nacahuil prácticamente, que es uno de los cerros sagrados importantes del departamento de Guatemala y que en este punto también interlocutan otras comunidades que llegan ahí a ofrendar y alimentarse energéticamente de este sagrado lugar. Sin embargo, a pesar de lo que mantenemos, creo que hay un reto que todavía queda de que la población como tal revaloricemos lo que tenemos. Y quizás un aspecto que sí hemos perdido muchísimo es el tema de la espiritualidad maya. Y esto tiene que ver porque en los procesos históricos de la comunidad, en el año de 1954, en el marco de la contrarrevolución, entra en la comunidad la acción católica rural, que tenía un objetivo no tanto de evangelizar, sino toda la línea política de votar la revolución. Eso de alguna forma impacta en la comunidad y por eso es que hoy vemos una comunidad que defiende sus tierras comunales, tiene su indumentaria, en su mayoría habla el idioma, pero esa parte de la espiritualidad es algo que estamos en el proceso de recuperación. Quizás un punto importante para mí a resaltar en este sentido, que parte del aporte que hacemos en la comunidad es desde comentarles que yo soy de la comunidad, pero crecí en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, la tesis de licenciatura de historia me llevó a la comunidad y eso me hizo conocer la comunidad. Además, aporté en una parte de la reconstrucción histórica de la comunidad, que sigue siendo un documento que está siendo como de referencia para la comunidad. En ese sentido, nos damos cuenta que en la comunidad habemos mucha población maya, pero que no necesariamente estamos conscientes de lo que tenemos. Entonces, parte de las acciones que estamos haciendo, juntamente con algunos otros colegas de la Universidad de San Carlos, un colega arqueólogo, una colega antropóloga, lo que estamos haciendo es recuperar la memoria, la historia de la comunidad, porque estamos convencidos de que nadie valora lo que no conoce o lo que conoce mal. Entonces, un aspecto importante de reciente descubrimiento para nosotros es que nosotros tenemos tierras comunales y siempre nos referimos a la fecha que dice el título, que estamos hablando de 1892, y pareciera ser que la historia de la comunidad empezaba desde ahí. Pero los últimos estudios que hemos hecho desde la arqueología comprobamos que en la comunidad tenemos 4 sitios arqueológicos que son más o menos del periodo de 1524, más o menos en el periodo de Chuanimapug, de Viejo. Entonces eso nos lleva a, digamos, a comprender lo que significa la comunidad. Otro elemento que hemos descubierto muy recientemente es el significado del nombre Nacahuil. Realmente, ¿qué significa? Y eso hemos tratado de hacerlo como muy público. Estamos tratando de usar la academia para que como la academia es que nos ha enajenado nuestro pensamiento, nuestro ser como maya, estamos intentando devolverle a la comunidad desde la academia algo que pueda restituir, reconocer y revalorar sus principios y valores. Entonces, mucho de este trabajo que estamos haciendo es ad honorem, en la recuperación de la memoria de la comunidad, pero lo que está, digamos, la perspectiva es que la juventud, que la niñez pueda reconocer y revalorar lo que ya tiene, porque lamentablemente no es lo mismo que lo diga un abuelo de la comunidad que lo diga un académico, a pesar de que la fuente de información son los abuelos y las abuelas de la comunidad. Entonces creemos que estamos haciendo un trabajo de recuperación de memoria que va en la línea de esa recuperación de la identidad, porque otro elemento importante que quisiera resaltar es que en nuestra área de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo hay más de 16 licencias mineras en el territorio. Entonces hay un despojo muy, muy fuerte y si no recuperamos identidad, si no logramos recuperar la defensa de nuestros pueblos, es muy difícil que lo podamos hacer si estamos enajenados. Entonces parte de mi trabajo a nivel comunitario es fortalecer esta parte de recoger información, de fortalecer también a la par de las autoridades comunitarias toda la estructura local. Por supuesto que hay mucho más trabajo que se ha realizado, que la vida me ha dado la oportunidad de hacerlo con otros pueblos, desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento de derechos humanos, pero puntualmente en la comunidad. Ese es como el aporte muy concreto a nivel cultural, digamos, desde la comunidad que los podría compartir. Gracias, licenciada. Creo que es admirable el trabajo que se está realizando desde su comunidad, San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc. A veces desconocemos bastante geográficamente nuestro territorio y cuando pensamos en la ciudad capital, nos imaginamos una ciudad urbanizada como tal,
donde la población, es un área geográfica poblada por población mestiza o ladina. Sin embargo, no es esa la realidad, y entonces hay una condición muy diferente. Creo que ya platicaba un poco y creo que en resumen ya nos daba ese panorama histórico que de alguna forma ha marcado y que es una condicionante en cómo se desarrolla y el comportamiento que tiene la comunidad. Algo importante a resaltar como profesional de la Universidad de San Carlos. Creo que la Universidad de San Carlos tiene su propia filosofía y sus objetivos claves sobre qué es lo que se desea plantear en sus profesionales y cómo ese beneficio que adquiere el profesional al titularse de la universidad, cómo llevar eso al servicio comunitario, ¿verdad? Pero no todos los profesionales lo realizan de esa forma, entonces es de reconocer y valorar el esfuerzo que se realiza. Bien, hemos llegado al tiempo para poder cerrar nuestro primer bloque. Vamos a continuar con más en nuestro siguiente bloque de su programa, Nuestro Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida. No cambie de sintonía, regresamos en breve. Kami hacha yahgur chupam kakamanik pokon hakoralik ush kacharik ti yoshti aguahat ruum nakawalan kakamanik yahgur nakawalan korik ruhanah nim gunakulik nahanah nimrino o re la licenciada Miriam Pishtu re hanah ustanen de la nim utwal re armita narit irsan hun panarino o kasre re alin pana la kamanik rehnari onam panditini miti kiro ar hoka warampa reheren ashama karikor inki onki kamanike hara ar karikor hon khatehke amampa kataka kiro rehacharik rehatinimit. Y estamos acá nuevamente en su programa, Nuestro Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida. Un gusto poder compartir este espacio en esta oportunidad, platicando con la licenciada Miriam Pistún, quien hace un momento abordaba un poco acerca del trabajo que ella realiza desde su comunidad y esos esfuerzos que se han realizado en coordinación con otros profesionales que de alguna forma ha marcado una diferencia o quizás una línea histórica de cómo es de que viene desarrollándose la comunidad, en este caso San José Nacahuil, que ya lo comentaba ella, una población indígena de ascendencia maya y que de alguna forma no está tan distante de nuestro contexto. En el caso de acá, Palín, un área muy urbanizado también, muy cerca del casco urbano de la ciudad capital, y que así como nosotros hemos tenido mucha interferencia de la industrialización en nuestro pueblo, seguramente San José Nacahuil tiene esa misma condición y que de alguna forma nos vemos afectados en el tema de nuestra identificación cultural. Hace algún momento abordaba algunos elementos históricos que de alguna forma han afectado ese proceso histórico que ha tenido la población cachiquel de San José Nacahuil. Sin embargo, licenciada, estamos a días para poder conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Seguramente en diversos medios de comunicación se va a dar, de alguna forma se va a generar toda una publicidad en función a una celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Es esto una celebración, licenciada? ¿Cómo desde su perspectiva ve esta situación de cómo es que se está manejando? Porque de cierto modo no es tal cual como se está planteando. Entonces hay una lucha en esta conmemoración, pero se tergiversa con el folclorismo que quizás en algún momento algunas instituciones le quieran dar. Quizás algunas inconscientemente y otras muy conscientemente, pero ¿cómo es que se da esta dinámica? Y hablar un poco sobre el marco legal que quizás respalda esta conmemoración y diversas acciones que se puedan realizar en fortalecimiento de la población indígena. Muy bien, muchas
Gracias, voy a tratar de amarrar las dos cosas. Y una primera idea que quisiera aportar es que los pocos avances que tenemos en materia de derechos de pueblos indígenas a nivel internacional y a nivel nacional ha sido la lucha de los mismos pueblos a lo largo de la historia. Dentro de esa lucha en el derecho internacional, digamos, el insistir que las poblaciones indígenas existen alrededor del mundo, el hecho que se declarara en Naciones Unidas un Día Internacional de los Pueblos Indígenas es producto de la lucha de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Muy bien, entonces decirles eso, entonces que el 8 y 9 de agosto es una fecha de conmemoración política, de decir nuestras resistencias, de nuestras luchas. Por supuesto, eso a lo interno de pueblos indígenas no vemos ahora, es más una conmemoración desde afuera de los pueblos hacia otros pueblos, pero no necesariamente adentro de los pueblos, porque nosotros tenemos fechas importantes que conmemorar adentro, y mucho de esto lo marca el calendario maya. Un Huaxacripats, un Belejepats, son nuestras fechas importantes, que es muy necesario hacer como esa diferencia entre una cosa y la otra. Lamentablemente, como bien le decía, los gobiernos, en el caso guatemalteco, los pueblos indígenas servimos nada más como una forma de vender al turismo internacional. Ese eslogan de decir Guatemala, corazón del mundo maya, pero nada más una marca de venta al turismo. No necesariamente nos ven adentro de los pueblos como sujetos de derechos, como sujetos de un desarrollo, que tengamos una mejor dignidad, que la condición y la situación de los pueblos indígenas puedan ir mejorando cada vez. En ese sentido, también decirles que digamos que ese es un problema muy serio y que muchas veces algunos miembros de pueblos indígenas también legitimamos estas cosas. También eso hay que decirlo, sí, que tiene mucho que ver con que tiene mucho que ver con la internalización del racismo, de cómo nosotros también permitimos ese tipo de situaciones. Por otro lado, es importante también decir que en el caso guatemalteco tenemos un marco legal amplio en materia de defensa de pueblos indígenas, desde la Constitución de la República, en donde reconocen la existencia de los pueblos, la existencia y el reconocimiento de los idiomas, de su autodeterminación. Vemos cómo Guatemala ha ratificado en el derecho internacional una serie de instrumentos y mecanismos que dan la protección a pueblos indígenas, desde el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Vamos a encontrar una serie, pero quizás un elemento muy importante en ese marco de reconocimiento, quisiera enfatizar en dos cosas. Una es que es reiterativo, digamos, el compromiso de que los pueblos indígenas tenemos libre determinación. Sin embargo, esta práctica no se da. Otro elemento importante que también lo plantea mucho, no el Convenio 169, es derecho a la consulta, en donde en el marco legal internacional y nacional establece que cualquier acción que afecta o beneficia a los pueblos indígenas debe ser consultado previamente desde las municipalidades y todo el sistema estatal. Esto lo vamos a encontrar no solo en las leyes específicas, sino en el Código Municipal está muy claro el mecanismo de la consulta. Entonces vamos a encontrar una serie de leyes que están enfocadas al desarrollo, al marco de protección de sus derechos, el derecho a la educación bilingüe, el derecho al idioma, y vamos a tener una gama de instrumentos legales que lamentablemente como pueblos, por un lado, no las conocemos, por otro lado, al no conocerlas, no la exigimos, y en otro momento es que si las conocemos no logramos interpretar a profundidad. Una de esas leyes, por ejemplo, es la Ley de Idiomas Nacionales, que establece, una vez que se haya implementado la ley es clara en donde dice de que todos los funcionarios públicos deben dar el servicio en el propio idioma. Y entonces los que ya están contratados es la Academia de Lenguas Mayas, el ente rector, de capacitar a los funcionarios públicos que no hablen el idioma. Pero si nosotros vemos ese marco legal, digamos, tenemos un marco regulatorio fuerte. La pregunta es, ¿por qué eso no se implementa? Entonces tiene como dos partes. Por un lado, lamentablemente cuando peleamos los derechos solo logramos llegar a que se firme o que se haga una ley, pero ya como pueblos no monitoreamos la implementación y el resultado de la implementación de esa ley. Y por otro lado, pues los que somos usuarios de este tipo de derechos, tampoco nosotros exigimos que eso no lo den.
la demanda al Estado de Guatemala en el cumplimiento de los derechos que tenemos, en la implementación de la ley a favor como pueblos. Y por otro lado, decir que hay un regulatorio nacional bastante amplio a partir de los acuerdos de paz, que es muy importante y necesario que todos los pueblos lo conozcamos y a partir de eso exigir atento de estas leyes, porque hay una gama, de aquí podemos decir coloquialmente, por leyes no nos morimos de hambre. Sin embargo, al no conocerla y al no implementarla, no sirve para nada que se quede solo en el papel. Y el otro elemento importante en ese sentido es que casi siempre, a la par de una ley, a la par de un instrumento, siempre hay un mecanismo. Entonces vemos, por ejemplo, todo el tema del trabajo para contrarrestar el CODISRA. La pregunta es qué tanto está haciendo CODISRA. Demandamos el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y tenemos una Defensoría de la Mujer Indígena. La pregunta es qué tanto conocemos y qué tanto está haciendo esta instancia para beneficio de las mujeres indígenas. Entonces creo que un poco el llamado aquí a la sociedad en general es conocer los derechos que tenemos, los marcos legales, las instituciones que se han creado a partir de la lucha de los mismos pueblos y exigir su implementación en las diferentes instancias. Creo que es muy importante también retomar lo que se abre la posibilidad en el 8 de agosto, sin embargo, sin caer en un folclorismo, pero sí en la demanda de los derechos que ya están reconocidos por el Estado de Guatemala. Gracias, licenciada. Creo que tocó tal vez algún punto muy importante y el hecho de fiscalizar el trabajo que realizan las instituciones de Estado, y, o sea, públicas, pero también privadas, porque hay todo un marco legal internacional y nacional. Sin embargo, no hay un monitoreo, un control para medir hasta dónde es que se está cumpliendo. Y creo que es como de las dificultades que aún tenemos como población indígena. Necesitamos acuerparnos y fortalecer nuestra lucha como pueblos, y es evidente, recientemente pues se ha dado algunas manifestaciones y que ha sido por convocatoria de población indígena. Sin embargo, hay mucha población indígena que no cree en esos esfuerzos, pero es parte de todo ese proceso histórico que nos han metido en la cabeza y que nos hace pensar y dudar de nuestra propia lucha. La injerencia que ha habido de todos estos elementos pues nos ha calado tanto que inclusive nos cuesta creer que somos población indígena, que somos parte de esa lucha y que también nos beneficia o nos llega a afectar ciertas acciones. Creo que hay que resaltarlo, hay que decirlo como es a la población, porque a veces cuesta bastante poder hacer esos esfuerzos. Hay todo un marco legal y ya lo decía, hay poco cumplimiento en ese sentido y quizás en ese aspecto no se ha avanzado. En algún momento vemos que hay ciertos avances en algunas instituciones. Por ejemplo, en relación a salud, ya hay una categoría donde identifican a la población de acuerdo a su pertinencia. Y muchas veces decimos, ay, qué bonito, ya nos están tomando en cuenta, ya somos parte del registro, nos están contabilizando. Pero creo que hay que entender que no es porque se les haya dado la gana de tomarnos en cuenta, no, hay un mandato a nivel internacional y nacional que hace que hagan esa categorización, y no por hacer una discriminación en términos despectivos, sino que porque es parte de un marco legal que les obliga a poder generar ciertas acciones y poder tener un dato de la población a la que se está atendiendo, porque se cree que la misma ley indica que la atención en función a esa cantidad de personas que registran de población indígena deben de dar la atención con pertinencia lingüística y cultural, pero es algo que aún no se da, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en breve, no cambie de sintonía en su programa, Nuestro Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida. Yostina Kabulan Hakamanik, Pojo Oralikus Hakacharik, Hanas Nimlo Manika Wasi, Wikor Corontina Kabulan Hakamanik, Nakona Orikuns Panala Kamanik Nari Wantaha, Nari Tora, la Kauna Kaltine Metakere Ishimakat, y Koema Nahalkura Chabula Wachontera Hakamanik.
Estamos de regreso en su programa, nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida, abordando un poco acerca del tema de pueblos indígenas, ¿verdad? Y algunas situaciones que tienen que ver estrechamente con las acciones que se han realizado en pro del fortalecimiento de la población indígena y algunos factores que definitivamente nos han venido a afectar a la población indígena en general. Entonces, acá en esta oportunidad, abordando un poco del tema con la licenciada Miriam Pishtun, que es catedrática de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que desde su comunidad ha realizado diversos esfuerzos de lucha para poder recrear la historia de su pueblo, San José Nacahuil, en San Pedro Ayampuc. Licenciada, hace un momento abordábamos un poco acerca de cómo existe todo un marco jurídico que nos está cumpliendo y que se está conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuando sabemos que la condición de los pueblos indígenas aún no es prioridad para el Estado y es evidente para todos nosotros en todos los aspectos, en el tema de salud, en el tema de educación, economía, trabajo, no es una prioridad y sin embargo la lucha continúa, ¿verdad? Y es importante que reconozcamos cuál es nuestro papel en este proceso, ¿verdad? Estamos en un proceso tan complicado y el tema de la pandemia vino a empeorar nuestra condición de población indígena. Quizás a veces cuando estamos en el casco urbano o cuando ya tenemos alguna condición socioeconómica un poco estable, no vemos la realidad de nuestros pueblos, no vemos las condiciones y las limitantes que están teniendo, pero hay todo un marco legal internacional y nacional. Pero, ¿qué instituciones en este caso serían las que deberían de velar porque se cumplan y se respeten los derechos de los pueblos indígenas acá en Guatemala, licenciada? Bien, muchas gracias. Decir que hay como diferentes mecanismos que se pueden utilizar. Por ejemplo, en el sistema universal encontramos la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y tiene un mecanismo que es el relator de pueblos indígenas, que cualquier, digamos, incumplimiento de ese marco se debería de mandar una comunicación al relator de pueblos indígenas, quien es el encargado de observar este cumplimiento de todos los estados que son parte. En este caso, incluso Guatemala, el actual relator de los derechos de los pueblos indígenas es un guatemalteco, es un maya cachiquel, que tenemos, digamos, como bastante cerca para poder hacer un nivel de incidencia mucho más alto. Digamos, en este marco propiamente dicha. Sin embargo, depende mucho y quizás un aporte muy importante aquí es que, si bien es cierto, hay derechos específicos de pueblos indígenas en un marco regulatorio, pero también los derechos políticos, los derechos culturales, políticos, económicos, en el marco que se tiene en el sistema universal, también nosotros somos parte de ella. Por lo tanto, tenemos que, digamos, hacer uso de lo específico, pero también de los términos en generales en materia de derechos humanos, en materia de derechos políticos y culturales, otros mecanismos que son complementarios a este ejercicio. ¿Eso qué implica? Conocer cómo funciona el sistema internacional, que hay un mecanismo que se tiene ahí para poder escribirle a Naciones Unidas a través de correos electrónicos en donde se puede visibilizar la situación como tal. En este momento incluso deberíamos pedirle al relator de pueblos indígenas hacer un estudio cómo la pandemia ha impactado, ha agudizado la situación de pueblos indígenas, por ejemplo. ¿Qué nivel de discriminación ha tenido y de exclusión ha tenido de parte del Estado, por ejemplo, para garantizar el acceso a la alimentación, que es una condición básica, por decir algo? Sin embargo, no sé si ya existen iniciativas en ese sentido. A nivel del sistema interamericano encontramos nuevamente una declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas y que también hay un relator, una relatora específica de seguimiento en este sistema más regional. Además, en el sistema americano tenemos la ventaja que también hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el momento que el Estado de Guatemala no cumple con las funciones que les toca, se puede llevar al Estado de Guatemala a un proceso legal a nivel interamericano porque no cumple su función.
Por supuesto, eso pasa, que tengamos que conocer también los pasos a seguir. A nivel nacional tenemos una serie de leyes que nos protegen. Depende un poco la temática, porque, por ejemplo, si hablamos de educación, hay un marco legal, pero quizás el paraguas más grande que tenemos son los acuerdos de paz. Yo sé que para mucha gente terminan siendo los recuerdos de paz, porque hay mucha gente que lo aborda como los recuerdos de paz, porque hay un desmantelamiento de la institucionalidad de la paz, que también los pueblos indígenas no pudimos sostener y, digamos, tratar de resguardar lo que con mucho esfuerzo los mismos pues habían ganado. Pero los acuerdos de paz siguen y seguirán siendo un mecanismo de ejercicio de exigirle al Estado. Es como el mecanismo más completo, si lo queremos ver desde ahí, que hay en favor de pueblos indígenas. Y a partir de los acuerdos de paz vemos otras reformas. Por ejemplo, la reforma del Código Municipal, que ahora vemos, si es una cuestión a nivel muy local y municipal, tenemos en el Código Municipal varios artículos que amparan el trabajo de los pueblos indígenas, de las autoridades indígenas. El mismo sistema de Consejo de Desarrollo lo establece. El problema es que estas leyes han sido tergiversadas. Y un ejemplo de eso es el sistema de Consejo de Desarrollo. En ninguna parte de la ley dice que el sistema de Consejo de Desarrollo termina siendo un procedimiento clientelista para los partidos políticos. Sin embargo, la gente, al no conocer estas leyes, legitima esa tergiversación de la ley. O en algunos casos, tampoco en la ley de Consejo de Desarrollo y su reglamento dice que es la municipalidad quien define quién se queda de COCODE, quién no. O sea, la ley no dice eso. Pero como la gente no la conoce, entonces muchas veces lo que encontramos en los municipios es que es el alcalde quien determina quién deja y a quién no. Pero en el pleno desconocimiento también lo avalamos. Entonces, creo que hay como muchos mecanismos a nivel muy local, depende mucho del nivel y la temática que se aborde. Hay muchísima materia legal. Por ejemplo, en el tema de la salud, por ejemplo, para mí el hecho de que tengamos los acuerdos de paz es como nos da como ese paraguas. Y luego ya tenemos las leyes específicas. Por ejemplo, en el tema del idioma, hay mucha gente que todavía usa la ley de la Academia de Lenguas Mayas, la creación de la Academia de Lenguas Mayas, que si bien es cierto, es importante, pero quien acuerpa más fuertemente legalmente es la Ley de Idiomas Nacionales. Entonces, en el caso de la Academia de Lenguas Mayas y de todas las comunidades lingüísticas, su herramienta principal es la Ley de Idiomas Nacionales, legalmente constituida. Incluso en algunos espacios, comentarles que a mí me ha llamado la atención que, por ejemplo, en la universidad, algunos hemos tenido que pelear y decir, yo quiero cerrar mi carrera. Por ejemplo, cuando cerré la carrera de la licenciatura, me pedían 2 semestres de inglés. Yo dije, yo no quiero cerrar con inglés, yo quiero cerrarlo con cachiquel. ¿Por qué? Porque yo, o sea, un poco para parte de la reivindicación. Pero me llamó la atención que cuando yo planteé esa parte, éramos varios colegas que lo planteamos y nos pedían que la constancia debía de venir de Calusac. Y nosotros dijimos, legalmente no le toca a Calusac, legalmente le toca a la Academia de Lenguas Mayas, porque es la rectora de los idiomas mayas en el país. Y al final sí logramos cerrar la carrera con una certificación de la Academia de Lenguas Mayas, de la Comunidad Lingüística Cachiquel, que éramos maya hablantes de Cachiquel. Entonces, digamos que hay como muchos mecanismos, pero va a depender mucho de la temática que queramos de defender. Si es desde el idioma, si es desde la educación, si es desde la salud, si es desde la organización comunitaria, si es desde las autoridades indígenas. Pero el reto aquí es que como pueblos debemos ir en 2 lados. Por un lado, creo que también es muy importante no perdernos solo en las acciones legales occidentales que hay, que es una herramienta que nos puede servir, pero defendernos. Pero es aún mucho más importante que volteemos a ver adentro de nuestros pueblos, recuperemos esas normas, esos procedimientos, esos principios, para no solo de conocerla, sino de vivirla y de sentirla, porque finalmente, si bien es cierto, nuestros abuelos han peleado por algunos avances, y ahí están, pero no han resuelto la situación completa de los pueblos. Así que seguimiento. Solo darle seguimiento a lo que hay, pero no podemos irnos solamente hacia afuera, sin ver la debilidad que tenemos adentro, como personas, como familias y como comunidad. Tendríamos que tener las 2 fuerzas. Y la invitación que yo hago es, hay que seguir insistiendo en la implementación del marco legal que existe, pero sin perder de vista lo que nosotros tenemos en nuestras comunidades como una práctica de vida. Creo que hoy la pandemia nos da una gran lección, y la gran lección que nos está dando es que si vemos el nivel de impacto, para muchos pensábamos que la mayor cantidad de muertes y de contagios iba a estar en población maya. Sin embargo, vemos que no es así. A pesar del descuido.
Claro, a pesar del descuido del Estado, sin embargo, los pueblos indígenas tienen su propia ciencia, tienen su propia tecnología, tienen su propio sistema de salud. ¿Quién ha garantizado la vida de los pueblos frente a la pandemia? Su sistema de salud, porque el sistema de salud occidental no llega a toda la cobertura. Pues creo que también es importante vernos adentro, qué tenemos para nuestro propio bienestar. Es importante enfocarnos más en la vida, de buscar una plenitud de vida, utilizando el sistema propio y ver del otro sistema qué nos puede servir sin perdernos, buscando hacia afuera cuando adentro tenemos muchos elementos, que es la única, y la pandemia lo refleja claramente. Hoy los pueblos indígenas estamos vivos en Guatemala gracias a ese conocimiento ancestral. Y eso lo podemos ver en las estadísticas de cuánta gente está contagiada, cuánta gente ha muerto en comparación de las grandes urbes en las diferentes ciudades. Yo estoy de la ursanik na ka ranchuranti pana karikor gulki qasa man kurikti gulki pa kachari khawna qaltenemet gulki ashek chiqashelek lak amal weta qeret tenemet manja pandikortin ki wan la kamanik y gulki pachreti chukh la qasa kohun qaisa shareruk kamanik na ki wanan qatat qamama ki wanan kon ham taqechiri qerar ahkon guna gulki kro naqih chipala kamanik taqe naki pahkan lak amal weta qech ki wan parilo ki kamanik sharegul ki pas manjah qah ki warahta gula hanama nim qasit era olo chahla qih taqelo ruun la wehek kimik gula chiqashlek la ushlan kimik share ronaq iho la ho qawunaqal gulmo qara jahgur kho gulko ho achalko koreet ma unterta gulik qanoyi qamama taqe shi och qashlek share gulik hunaq ko achalko ko shikal pankina la kamanik ire aran qatiyo sande kushak alkush tashahru har nari enchqa ho cancel de yahguran qawiyan qaonan kamanik nqachehem qatinimit. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en breve, no cambie de sintonía de este su programa, Nuestro Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida. Chascami Hecha, Yahgur, Nakana Korik, Rohana, Hunakula, Nimri, no. Chirihla khawunaqal tinimet taqere ishimak al nari una haare unam keh kamanik pandetinimit y shere lori kamah keh le kheren qanin sangwach qano panha keh qataqe mankuriktina ki waha panqatinimit y kiron qahariksan taqe le kheren qatehki digui y panricor chije risuqil qachari. Abordando un poco acerca de esta entrevista con la licenciada Miriam. Nos place bastante poder abordar el tema de pueblos indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, considerando que el tema de población indígena aún tiene varias carencias, hay muchos vacíos, hay mucho trabajo por hacer y sin embargo creo que a partir de los aportes que usted nos pueda dar, como población Pocomam también debemos tomar eso de forma positiva y poder aplicarlo, llevarlo a la práctica, porque a veces es lo más difícil, llevar a la práctica diversas acciones. Licenciada, ¿qué acciones considera usted que deberíamos de tomar en cuenta para el cumplimiento de los derechos inherentes de los pueblos indígenas acá en Guatemala? Creo que un primer elemento importante para que se pueda hacer ese ejercicio es a lo interno de la población maya como tal, es decir, como yo me puedo identificar y estar consciente del ser maya. ¿Qué significa eso? ¿Qué trascendencia tiene eso? Y a partir de eso, exigirle al Estado el cumplimiento de las leyes que ya existen. Eso sería como un primer elemento. El otro elemento importante, quiero reiterar la frase que dije al inicio, que es parte del ejercicio que estamos haciendo en la comunidad, y es que nadie valora lo que no conoce o lo que conoce mal. ¿A qué me refiero con esto? Que lamentablemente en el sistema educativo hay una historia oficial escrita del pueblo maya totalmente tergiversada. Entonces conocemos a un pueblo maya desde una mirada
colonialista de nuestros procesos y entonces conocemos de nuestros pueblos, pero de una forma tergiversada. Necesitamos recuperar nuestra propia memoria en las comunidades y necesitamos resignificar las mismas historias que los mismos pueblos. Fortalecimiento de una identidad, reconocer que los pueblos indígenas tenemos un sistema propio y ese sistema propio está en riesgo porque los jóvenes, porque la niñez, estamos viendo solamente al otro lado y no estamos viendo adentro de los pueblos. Los ancianos y las ancianas que contienen esta información, que manejan este conocimiento, la mayoría de los abuelos y las abuelas están yendo y nosotros no nos estamos quedando con esa herencia. Entonces es muy importante conocer esta parte, primero para nosotros, como personas, como familias y como pueblos, para la búsqueda de nuestra plenitud de vida. Una vez teniendo esa como base, podemos ir para conocer el sistema occidental, qué leyes, qué mecanismos hay y quién debería de cumplir esos mecanismos y a qué nivel. Cuando digo a qué nivel, es a nivel muy local, a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel internacional. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, si lo que quiero ver, ¿qué compromisos tiene el alcalde municipal con relación a pueblos indígenas? Pues tengo que manejar el contenido del Código Municipal. Tengo que manejar el contenido de la Ley de Sistema de Consejo de Desarrollo. Entonces, que tengamos también esa capacidad de exigir derechos. Nosotros decimos que en materia de incidencia es bien importante que es ir a exigir derechos. No es ir a pelear, tampoco es ir a mendigar, es exigir derechos y eso solamente pasa si conocemos de qué derechos estamos hablando y de dónde está contenida. Como ese es como el mensaje más importante. Creo que como pueblos también hemos sido muy afectados. Después de un conflicto armado interno, el pueblo maya está muy dañado. Necesitamos sanarnos, necesitamos recuperarnos, necesitamos fortalecer ese tejido social, necesitamos nosotros conectarnos con la memoria de los abuelos y las grandes abuelas que se fueron. Yo me pregunto, por ejemplo, el pueblo Pocomam, ¿conocen a sus ancestros? ¿Quiénes son aquellos? Nos pasa a nosotros con el pueblo cachiquel, por ejemplo, muchas veces en nuestro quehacer no nos acordamos de Belejep Atz, de Cají Mosh, de las abuelas y los grandes abuelos que estuvieron antes que nosotros, que nos dan una fuerza energética para poder seguir adelante. Además, enfatizar también que los abuelos nos dejaron muchas herramientas científicas y entre ellos están los calendarios mayas. Está la espiritualidad maya, que no es una creencia, es una ciencia y es una herramienta de un mecanismo para buscar el buen vivir. No sé cómo es esa búsqueda de la plenitud de vida. Hay un concepto, hay dos palabras que serían la plenitud de vida en cachiquel. Una es Rashnakil Aslemar y la otra es Utzk Aslemar. Aunque el Utzk Aslemar es un término más, digamos, más reciente, mientras que el Rashnakil Aslemar sigue siendo cachiquel, pero es un concepto mucho más antiguo que todos deberíamos apuntarle a conseguir eso de Rashnakil Aslemar. Ese sería como, digamos, la vía que yo considero que por ahí podríamos ir y todo lo que se busque es para que nosotros vivamos bien, no para que otros y otras, es nosotros, nosotras. Tenemos la posibilidad, tenemos el derecho y la obligación de buscar esa dignidad de la vida, de todos y cada uno. Y en el marco del mensaje del 9 de agosto, decir que es un momento para agradecer a las grandes abuelas, a los grandes abuelos que han luchado por muchísimos años y que hoy nos permite estar vivos aquí, sus nietas y sus nietos. El poco conocimiento que aún se conserva es gracias a ellos. Y el 9 de agosto es un momento para agradecer y para conectarnos y para renovar nuestro compromiso en esa lucha de reivindicación, de resistencia de la vida del pueblo maya, pero esa vida con dignidad. Pero también el 9 de agosto es un momento para decir también no a la folclorización de los pueblos, no a la instrumentalización de los pueblos, sino más bien al ejercicio de un derecho que tenemos reconocidas en la legislación nacional y ratificadas en el derecho internacional. Como pueblos, entonces, tenemos la oportunidad en este marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas exigirle al Estado de Guatemala el cumplimiento de esos derechos que nuestros abuelos y las abuelas lo han ganado. يشتير ولا قرينا كورسان كون قخاخ قريت كل كه قطقة كيرون قشكينان كون
gulkepash man kacharik man ka ushlata katat kamama he karikor nari ursancha gulke kanoye taqe kamama la hamlo chpana kimeklo shi ora chqashilek chere yahgur hok kachalko kohogulko chpana kacharik kor esma ya sokta ungulke chqashilek chere kiro ar en ka diosam kehker umna ki enchak kacharik runko yagur nakalam unterla kataqena kiika cherepa qamchuho wala nqa harik sank qadaqeman kuriktu wala rehera digwi khanari suqil qaqacharik qarikorna tri wirsanchere gulik kamanik nqaona ire arho nqayen qakush renqa qasik endikor re unteri chelepandelo ire hare qaquntaqe qamam taqe Etin Kirakahana Suk Acherik Panjatinimi. Bien lo decía licenciada en idioma Pocomam, hacía la interpretación acerca de su mensaje. Creo que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que agradecer al creador y formador, que indiscutiblemente hay una población amenazada por una pandemia, pero creo que lo más grave que nos ha sucedido es el tema de la corrupción que ha habido en nuestro país y cómo hay un aprovechamiento de recursos a través de esta pandemia, y entonces creo que como pueblo hemos demostrado que resistimos, y ya ha sido un proceso histórico muy difícil para nuestra población y continúa siendo así. Sin embargo, en nuestras manos está cambiar el curso de esta historia y conocerla para no volver a repetirla, y la importancia de la memoria histórica. A veces nos es difícil creer un poco en nuestra propia historia, porque se nos ha enseñado que los mayas fueron una civilización muy buena, y sin embargo nosotros somos los mayas, nosotros somos sus descendientes, ellos fueron nuestros abuelos, y tenemos que adentrarnos más en ese mundo porque es nuestro, y no quedarnos con lo que nos están contando de nuestra propia historia, o sea, de nuestro propio origen. Y es complicado volver a estructurar una mente diferente, porque ya nos han hecho como un molde y todos seguimos ese patrón. Entonces no debe de ser así, es complicado. A veces nosotros puntualmente como institución desarrollamos procesos de formación docente acá a nivel de todo el área Pocomam, y sin embargo ha habido desafíos grandes porque hay muchos docentes que se oponen a desarrollar educación bilingüe intercultural en el aula, cuando sabemos que hay un marco legal que demanda, porque es una obligación de Estado, y ya lo mencionaba usted desde los acuerdos de paz, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que ha sido nuestro mayor referente, ahí claramente indica, es una deuda de Estado, y creo que todos como población estamos de alguna forma responsabilizados a poder impulsar la educación bilingüe intercultural. Claro, esta educación no solo una educación sistemática, sino que una educación desde el hogar, desde todos esos valores culturales que hemos perdido. Es lamentable, creo que el reconocimiento al trabajo que realizan nuestros abuelos también hay que resaltarlo. Hoy en día muchos de nuestros abuelos ya no están con nosotros, y lamentablemente se han llevado toda una herencia científica, cultural, y que de alguna forma no lo previmos, nadie estaba preparado para esto, pero si continuamos alejándonos de nuestra realidad y de nuestra identidad cultural, va a ser peor aún. Creo que estamos a tiempo para poder valorar lo que es nuestro, porque ya lo comentaba usted, a veces nos inclinamos afuera cuando desde adentro hay todo un sistema rico en diversidad cultural y lingüística, y que debemos aprovecharlo nosotros, porque a veces resulta que se aprovechan otras personas y nosotros siempre seguimos en las mismas. Obtienen recursos económicos a través de la folclorización que se le da a lo nuestro, y a veces lo aceptamos y pareciera que ellos son los que nos enseñan a nosotros y no nosotros a ellos. Son diversos factores, y creo que desarrollar esta entrevista ha sido muy bueno. Para mí me parece indispensable que nuestra población también se forme en eso. Hay una realidad y hay que aceptarla.
Licenciada, un verdadero gusto poder compartir este espacio. Le agradezco haber aceptado nuestra invitación y esperamos que en una próxima podamos compartir nuevamente otro espacio, quizás no en una entrevista, quizás en una ponencia. Trabajamos diversas acciones desde la comunidad lingüística y créame que es fundamental contar con personas como usted, que desde su comunidad, que a nivel profesional no solo se ha quedado con ese beneficio de tener un título profesional y utilizarlo de forma personal, sino que lo ha llevado a su comunidad, cómo ha beneficiado a su comunidad. Una felicitación a usted también por el trabajo que realiza a nivel comunitario y gracias a cada uno de nuestros televidentes por habernos visibilizado por este medio de comunicación y esperamos que nos podamos ver en una próxima. Dios tita guatar un shagula tu guach kamanik lore pokon hakorol dikush kacharik o en hum pashneticha en halanqi de kauna qorik panala kamanikin de wan pokom lo korwal de korwal maya korwal shimakal Dios tita chagula tawi